Hola, mi nombre es Catalina Trujillo y voy a hablarles acerca de la educación infantil en Colombia. Para iniciar esta conversación, quiero compartir con ustedes la narrativa de un niño que vive en la zona rural del departamento del Huila, en Colombia, y nos cuenta qué es ser niño y niña aquí. Yo soy de Fátima. Aquí los niños por la noche venimos a jugar fútbol a la cancha con mis papás y mis hermanos. Nos encontramos con el vecino de allá. Me gusta venir a jugar. La cancha es grande y uno puede jugar muchas cosas y verse con los amigos. Mi papá organiza partidos y nos encontramos después de trabajar en el cafetal. Aquí los niños cantamos y por eso es que el café es más bonito. En Colombia, durante los últimos años, hemos venido desarrollando una reflexión en la comprensión de quiénes son los niños y niñas que viven aquí. Y en ese recorrido hemos pasado por diferentes momentos. Por muchos años, las políticas y normativas en Colombia se enmarcaron en reconocer los niños y las niñas como seres que necesitaban asistencia. Luego, los vimos como seres biológicos y psicológicos. Finalmente, en los últimos años, hemos reconocido además que son sujetos sociales, históricos y culturales. Estos aspectos son evidentes en las diversas políticas que Colombia ha promulgado para la atención de los niños y las niñas. La construcción participativa de la política pública de primera infancia, la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, el COMPES 109 de 2007, la Ley 1295 del 2009, los recursos para la atención de la primera infancia, COMPES 162, el Decreto 4875 del 2011 de la Comisión Intersectorial para la Primera Infancia, y los fundamentos políticos, técnicos y de gestión de estrategias en dicha atención hacen que Colombia tenga una política que le permite reconocer a los niños y las niñas desde sus particularidades contextuales en entornos sociales. Las estrategias planteadas contemplan varios momentos, aspectos necesarios para orientar la garantía de los derechos de los niños y las niñas menores de 6 años, para los cuales tanto el Estado, las familias y la sociedad contemplan para el real beneficio de la política intersectorial y de atención integral. De este modo, la estrategia ha definido unas condiciones especiales denominadas como realizaciones. Estas realizaciones cuentan con unas atenciones integrales reconocidas como estructurantes y unas acciones efectivas por edad denominadas como atenciones, que al final se ven transversalizadas por los entornos asumidos como los escenarios en los que se desarrollan los niños y las niñas. Colombia propuso algunas modalidades de atención que se definieron y desarrollaron de acuerdo con la Guía 35, Guía Operativa para la Prestación del Servicio de Atención Integral a la Primera Infancia. Modalidad entorno familiar. Busca atención integral en cuidado, nutrición y educación inicial a los niños y las niñas menores de 5 años ubicados en zonas rurales o urbanas, atendidos y educados por sus familias, fortaleciendo la labor educativa que se brinda en el hogar. Modalidad entorno comunitario. Pretende brindar atención integral a los niños y las niñas menores de 5 años, acogidos actualmente por los hogares comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como complemento a los servicios de cuidado y nutrición en un componente educativo. Modalidad intercultural. Brinda atención a los niños y a las niñas que pertenecen a comunidades indígenas originarias dentro de sus cabildos, reconociendo prácticas y costumbres de cuidado y crianza en la comunidad.
Modalidad: entorno institucional. Está dirigido a niños y niñas ubicadas en zonas urbanas y rurales, atendido por las instituciones especializadas en atención integral, donde se ofrecen los componentes de cuidado, nutrición y educación inicial durante 5 días de la semana en jornadas de 8 horas diarias. Nos vamos a referir entonces a los lineamientos que Colombia tiene en la atención educativa de los niños y las niñas en primera infancia en modalidad familiar, que tienen como eje la intersectorialidad, la corresponsabilidad, una mirada de atención integral en un eje de enfoque diferencial, lo que permite que el accionar pedagógico de los maestros incluya el cuidado y la protección. En un país diverso como el nuestro, los niños y las niñas también lo son. Es así como los procesos educativos en primera infancia se espera que se desarrollen en el ámbito de acciones pedagógicas que contemplen primero las intencionalidades, y es ese saber que el maestro tiene que contemplar cuando planea una actividad y que le permite poder entender la intención que ésta tiene en el desarrollo de los niños. La segunda tiene que ver con el reconocimiento de los espacios propios de las infancias. Es como el maestro tiene que contemplar cuáles son esos lugares donde los niños y las niñas se desarrollan. Y el tercero tiene que ver con las acciones propias de la infancia, es decir, cuáles son esas actividades que los niños y las niñas realizan y que sean propias de serlo y propias de su accionar en el mundo. En el marco de las actividades pedagógicas en primera infancia, se formulan 4 actividades rectoras. Las actividades rectoras son esas actividades propias de desarrollo de los niños y las niñas. Colombia contempla como actividad rectora el juego, el arte, la exploración del medio y la literatura. Alrededor de ellas, el accionar del maestro debe estar pensado y desarrollado como la comprensión que tiene de qué es, en qué espacios y en qué momentos los niños y las niñas se desarrollan, crecen y son felices. En ese mismo marco también se entiende que el accionar del maestro debe contemplar las relaciones que los niños tienen consigo mismo, con el mundo y con los otros que se encuentran en su entorno. Hablemos ahora de cada una de ellas y lo que implican en el accionar pedagógico. La exploración del medio, lugar de encuentro que tienen los niños y las niñas con sus contextos. Esta actividad rectora llama a los maestros y maestras a reconocer que los niños y las niñas en primera infancia se interrelacionan con un mundo construido por los adultos y que él o ella lo reconstruye en su forma particular de relación. Esta experiencia y acción en el espacio y en el tiempo hace parte de las formas particulares que tienen los niños y las niñas de estar en él. Sus sentidos forman parte de las diversas construcciones y relaciones que tienen con el contexto y que ellos valoran. A través de estas acciones de exploración del medio, los niños se relacionan con objetos, espacios físicos, espacios sociales, contextos culturales, fenómenos físicos y naturales. En la actividad rectora de exploración del medio, los maestros hacemos actividades como salir del aula de clase a explorar el entorno que los niños tienen, desarrollar una comprensión en la generación de hipótesis de las cosas que suceden en el mundo que rodea a nuestros niños, generar preguntas, poder escuchar qué piensan ellos de cómo se constituyen las cosas que pasan a su alrededor, cuáles son esas comprensiones y cuáles son esas voces que los niños escuchan, y el maestro en esa mediación va construyendo la comprensión que los niños y las niñas tejen de su mundo y al mismo tiempo
va generando espacios en los que ellos pueden proponer aspectos para no solamente preguntarse lo que sucede a su alrededor, sino dar solución a aquellas problemáticas que ellos identifican en el medio. En esta actividad rectora utilizamos todo lo que tiene nuestro paisaje. Utilizamos la naturaleza, utilizamos lo que tiene el espacio común del vivir para el niño, las cosas que hay en la casa, las cosas que existen en el centro educativo, los juguetes, todos esos espacios en los cuales los niños pueden generar hipótesis y pueden plantearse cuáles son las formas que tiene para relacionarse con ese contexto que lo rodea. Hablemos ahora de la actividad rectora de la literatura. La literatura como actividad rectora permite la imaginación de mundos posibles construidos por los niños y las niñas. Desde esta comprensión, los maestros generan actividades intencionadas que propician espacios de juego con el lenguaje verbal y no verbal, posibilitando la construcción de mundos de fantasía propios de la infancia. Se reconoce la creación de los niños y las niñas en personajes, historias y espacios que vinculan con diversas realidades culturales y sociales. En la actividad rectora de la literatura, por ejemplo, podemos utilizar la documentación que tenemos desde la literatura clásica en las actividades que generalmente en primera infancia se hacen de lectura y construcción de sentido, pero también podemos trabajar la literatura desde la construcción que los mismos niños y niñas hacen de historias, cuentos, creación de mundos de fantasía, creación de personajes. La literatura se configura en un pretexto donde ellos pueden crear otros espacios, nuevas alternativas, donde el adulto no va a censurar ni va a decir que esto sí es posible o no es posible, sino que se abre una ventana de mundo mágico en el cual los niños y las niñas crean, imaginan nuevas formas, diversas formas de poder comprender qué pueden ser ellos, qué pueden ser las otras personas que están con ellos o cómo pueden generarse alternativas de esos mundos imaginados y creados. Otra actividad rectora es el arte. El arte como posibilidad que tienen los niños y las niñas de crear en el mundo que viven, invita a los maestros en primera infancia a generar espacios pedagógicos con experiencias que permitan las manifestaciones creativas que ellos tienen, en las cuales la activación y diversificación de los sistemas de comunicación generan un aporte importante y una muestra de mundos particulares de ser y estar en él. En la actividad rectora del arte, por ejemplo, podemos generar actividades que le permitan al niño y a la niña experimentar con diversas sensaciones. El arte es ese ejercicio que transversaliza nuestro cuerpo en el sentir y allí los maestros propiciamos espacios para que los niños puedan sentir a través de diferentes formas. Ver, escuchar, palpar, oler. Todos estos elementos frente al arte le permiten también transmitir qué pasa con esas sensaciones que tienen dentro. El arte como forma de expresión nos permite a nosotros los adultos que estamos en el rol de maestros comprender un poco cómo llega el mundo en el niño y cómo él puede sacar todas esas expresiones que tiene adentro y que en muchas ocasiones invisibilizamos. Finalmente, la actividad rectora del juego. Es comprendida como la forma como los niños y las niñas se relacionan con los espacios. Para la política pública colombiana,
el juego es un derecho que tienen todos los niños y las niñas. Es el primer motor de desarrollo corporal, cognitivo y social, ya que es un accionar que impulsa y dirige espacios placenteros, donde se vincula la creatividad y la comunicación. Se proyectan las relaciones con todo el entorno que los rodea. El juego puede ser utilizado en las estrategias pedagógicas y se genera como un dispositivo en el que el adulto entra en el mundo de los niños y las niñas, lo comprende y se relaciona con él. La actividad rectora del juego nos permite comprender cómo esto es un derecho para los niños y las niñas. Jugar se consolida como el motor del desarrollo. En espacios de juego, los niños y las niñas pueden expresar muchas de las comprensiones que tienen del mundo. El juego no como algo impuesto, no como algo que el adulto dice cómo se desarrolla, sino una configuración como el niño o la niña se relaciona con otros pares y también con muchos de los objetos que tiene a su alrededor. El juego se convierte entonces en un espacio de creación. La actividad de rectora del juego permite que comprendamos los adultos que de forma natural los niños y las niñas crean y constituyen nuevos escenarios de vida. En ellos proyectan muchas de las comprensiones que tienen del mundo. Los maestros podemos propiciar espacios de juego que no necesariamente tienen que estar reglados y reglamentados, no tienen por qué estar dirigidos, no tienen por qué tener un fin específico. Podemos utilizar en el espacio pedagógico espacios de juego donde el niño pueda proyectar ese mundo en el que vive, donde pueda imaginar muchas de las cosas que tiene a su alrededor y al mismo tiempo pueda proponer la construcción de escenarios. El juego como derecho pone a los niños y las niñas en una posición de creación, pone a los niños y las niñas en una posición de construcción alrededor de su motricidad y de su lenguaje. El rol del docente de educación inicial en Colombia es el de impulsar la generación de campos de experiencia, en el que converjan el saber pedagógico, las interacciones, los referentes de desarrollo del aprendizaje de los niños y de las niñas, así como las acciones desarrolladas en espacios específicos de aprendizaje que contemplan 4 momentos. El primer momento es el indagar. El indagar contempla que los maestros y las maestras conozcamos quiénes son los niños y las niñas con los que estamos, cuáles son sus contextos, cuáles son sus experiencias de vida, quiénes son sus familias, quiénes son sus papás, sus mamás, sus cuidadores. En ese sentido, el maestro debe gastar un tiempo inicial de su práctica pedagógica en el acercarse a él, saber sus gustos, conocer sus experiencias, saber en dónde viven y quiénes son esas personas con las cuales pasa el tiempo con el que no se encuentra con él. El segundo momento se denomina proyectar. El proyectar es el momento en el que el maestro diseña experiencias y esas experiencias pedagógicas que diseña el maestro deben tener vinculado el momento de indagar inicial, porque es gracias a esto que el niño y niña se va a sentir motivado y va a comprender la práctica pedagógica y va a poder desarrollar procesos de avance en su desarrollo. En el proyectar el niño genera aprendizajes nuevos en las diversas relaciones que el maestro le ofrece en el aula. Luego seguiría el momento de vivir la experiencia y en el vivir la experiencia estamos en acción. Los maestros y los niños en aula proponemos actividades en las cuales accionamos en el mundo y es en esa acción que se generan reflexiones, que se generan elementos de proyección de los aprendizajes. En ellas los niños deben relacionarse con lo que sienten ellos,
piensa en ellos y proyecta en ellos, con lo que tienen en el mundo y con lo que les proporciona la relación con otros, ya sea con sus pares o con otros maestros o maestras. Por último, el diseño en Colombia nos dice que vamos a mirar la valoración del proceso. Y en esa valoración del proceso, el papel fundamental es el del maestro, porque es el que tiene que estarse cuestionando constantemente frente a su práctica pedagógica. Saber si eso que ha planeado, que ha puesto en marcha en aula y que ha experimentado con sus estudiantes, con sus niños, con sus niñas, sí está generando procesos de avance en su desarrollo y le permite proponer nuevas cosas para poder ir impulsando. Esta propuesta que marca el currículo de primera infancia en Colombia tiene un diseño en espiral. Y en ese diseño en espiral podemos ver cómo cada uno de esos momentos se relacionan unos con otros para poder aportar en ese avance y ese transitar que queremos que los niños y las niñas tengan en su recorrido, ya sea por las diferentes instituciones educativas en las cuales se encuentran, los que nosotros llamamos centros de desarrollo integral o los jardines infantiles. Podemos decir entonces que la política pública en Colombia espera reconocer a los niños y las niñas como sujetos sociales, que construyen realidades y que tejen de múltiples formas y con múltiple diversidad de colores sus voces y sus discursos. También que en esa polifonía, los adultos que estamos con ellos, tenemos el compromiso de poder verlos, reconocerlos, sentirlos y escucharlos. Muchas gracias.